Hola, buenas noches, feliz comienzo de semana. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Vamos a hablar esta noche de un sector que muchos han considerado beneficiado y afortunado, las iglesias y su rol en la economía como aportantes de impuestos. La semana que acaba de pasar, en un paquete legislativo, fue aprobado en apenas primer debate de la reforma tributaria y se abrió paso a que el articulado a un apartado que pone a las iglesias a pagar 20% de su renta, excluyendo actividades económicas como el rito, el culto o la beneficencia o también la educación. Para un sector de creyentes, esto es una persecución contra quienes promulgan la fe en cualquiera que sea la religión, y en otro sector donde hay creyentes y no creyentes, se estima que poner a pagar a las iglesias más impuestos es apenas algo justo, porque muchas se están comportando como empresas o fami-empresas. ¿Qué pensar de esas respuestas de Jesús cuando dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Aquí comienza Zona Franca, hablando de impuestos, hablando de la reforma tributaria y de las iglesias. Bienvenidos. Es lunes, está comenzando la semana, pero el tema sin duda sigue siendo la reforma tributaria en medio de muchas noticias a propósito de las reformas que se están impulsando desde el gobierno Petro. El tema sustancial de hoy lo vamos a recordar por, entre otras cosas, las excepciones tributarias que tienen las iglesias. El precedente es porque en 1974 el Estado colombiano suscribió con la sede del Vaticano un acuerdo internacional para que las iglesias, en este caso las iglesias católicas, gozaran de facilidades tributarias. Esta noche con nosotros Juan Camilo Ramírez, es abogado católico. Doctor Ramírez, muy buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted gracias por aceptarla. También está con nosotros Victoria Hoyos, que es profesora del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado. Profesora Hoyos, buenas tardes, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches para todos, un placer estar con ustedes. Gracias, señora. Alirio Barrera es exgobernador de Casanare, senador de la República, el primer hombre que ingresó un caballo al llamado Pet Friendly del Congreso de la República. Senador, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un saludo especial para todos. El hombre de pasaporte. El hombre del caballo. Sí, señor. Gracias, senador, por estar esta noche con nosotros. Carlos Carrillo es concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo y quien está en este momento en el sonajero como candidato a la alcaldía de Bogotá. Concejal, buenas noches. Buenas noches, María Camila, muchas gracias por sorpresa por la presentación. Claro, me toman por sorpresa. Yo creo que todavía está muy temprano para hablar de la campaña del 23, ¿no? Ya hay sonajeros, ya hay varios nombres, creo que el suyo va a sonar allí en la campaña a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Para entrar en materia, quisiera que escucháramos una de las declaraciones hablando de impuestos, hablando de iglesias, que la daba el entonces candidato Gustavo Petro, candidato a la presidencia de la República. Tengan la tranquilidad de que en mi gobierno las iglesias mantendrán sus puertas abiertas en total libertad y sin que se les adicione ningún impuesto. La promesa era no más impuestos y eso parece que no se está cumpliendo porque en el Congreso de la República, senador Carrillo, senador Barreras, eso no fue lo que pasó esta semana. ¿Qué fue lo que se aprobó en primer debate en el Congreso, senador? Usted lo ha dicho, hay una promesa del candidato, el doctor Gustavo Petro, donde manifiesta en aras de conseguir votos, de engañar a los votantes, diría yo, donde muchas iglesias aún confiaron en su palabra. Y hoy ya está iniciando gradualmente a ponerle impuestos. Es como una especie de persecución a las iglesias que hacen un trabajo social que no lo hace ninguna dependencia del Estado. Lo que hacen ellos en rehabilitación de personas, en reconstruir matrimonios, en sacar gente de la drogadicción, en crear buenos ciudadanos para el país, eso no lo hace ninguna dependencia del Estado. Y hoy empieza prácticamente que una persecución gradual. Parece que no fuera mucho, pero lo que pienso yo es que si los dejan entrar así que un poquito, pues van a iniciar después y se convierte en una bola de nieve. ¿Dónde están las otras entidades o las otras, sin ánimo de lucro, que también están exentas de impuestos? Por ejemplo, las fundaciones, las ONGs, los mismos sindicatos, una cantidad de entidades que hoy están dentro de ese mismo paquete, pero quieren sacar a las iglesias. O sea, solamente por hacer un protagonismo político de aquellos sectores que no quieren de pronto al sector religioso y quieren de pronto aprovechar el momento, pero lo peligroso de esto es que por eso inician
Y si inician por eso, después van a ir creciendo y ir creciendo. Yo creo que este video está bueno para pasarlo en el Congreso el día de la aprobación, porque es que el gobierno se lava las manos. Él dice, no, es que no somos nosotros, pero tiene a sus cuadrillas allá adentro que hacen el trabajo sucio, y ellos dicen que ellos no son. Si hoy el gobierno nacional dijera, retiren eso, esa propuesta del proyecto de ley que tiene la reforma tributaria, con la cual en algunas cosas estamos de acuerdo, si el gobierno diera un visto bueno, haciendo honor a su palabra, esto no sucedería. Entonces, así de sencillo. Concejal Carrillo. Bueno, yo lo primero que quiero decir, María Camila y televidentes, es que yo soy profundamente respetuoso de las convicciones de cualquier tipo de fe, incluido, por supuesto, el ateísmo. Pero efectivamente, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí, lamentablemente, y no solamente aquí, sino es algo que ha pasado históricamente, hay unos sectores que han abusado de esas exenciones. Y el proyecto es bastante claro, senador. Aquí no se trata de gravar esa misionalidad. Usted habla de la beneficencia, usted habla de esta cosa y la otra. No, no se trata de eso. Lo que busca este proyecto, que yo celebro además, es grabar lo que no tiene que ver con la fe y con el ejercicio de esa fe. Entonces, digamos que un sector religioso, una iglesia o lo que sea, tiene un casino, pues tiene que pagar. Tiene una constructora, pues tiene que pagar. Ofrece otro tipo de servicios, tiene un hotel, tiene que pagar. Pero esos no pagan. Y eso es absolutamente hoy. justo. Si yo tengo están un casino, cobijadas algunas actividades dentro de la misma razón social que tiene esas exenciones tributarias. Entonces, ahora, yo creo, habrá que ver, yo no he visto un cálculo real de cuál es el monto que aspira a recaudar este parágrafo, lo que sea que le van a meter a la tributaria. No lo sé, no sé exactamente cuánto es, pero yo tampoco creo que sea demasiado, porque es que además aquí hay un parágrafo, lo estaba revisando, que es bastante abierto. Entonces, pues seguramente la iglesia dirá que el hotel hace parte de su misionalidad, ya veremos, pero yo creo que es algo que pues cae bien en muchos sectores, cae mal en otros, pero que en últimas terminará sin ser algo realmente que afecte el desarrollo del culto o en general de las congregaciones. Abogado Ramírez. Pues yo quisiera aclarar tres cosas. La primera es este tema y es que aquí hay como una palabrería y es que dicen que no, que es poquito. Yo le quiero poner a los televidentes un ejemplo y es que si a uno le dicen que le van a quitar 100.000 pesos mensuales del sueldo, es lo mismo a que le quiten 1.200.000 pesos de la prima de Navidad. Entonces, el problema de la palabrería, aclarémoslo, y es que sí le van a quitar plata a la iglesia y esa plata la va a tener que sacar de otras actividades, de las actividades de culto, de las actividades de asistencialismo. También para aclararle muy respetuosamente al concejal que cuando la iglesia tiene lugares de retiros, esos no son hoteles. Ahí van las personas a hacer unos ejercicios espirituales, se hospedan, se alimentan y todo eso, pero no son hoteles. Y esas son las confusiones a las que nos quiere llevar este artículo. Por otro lado, efectivamente es un incumplimiento de la promesa de campaña, como lo decía el senador, pero finalmente esto es un ataque a más del 90% de los colombianos que según el DANE se llaman a sí mismos creyentes. De ese 90%, el 78% dice que son católicos. Entonces acá no se está atacando a cualquier iglesia en particular, se está atacando a una gran mayoría de los colombianos y este ataque viene propiciado por unos congresistas que no representan ni al 10% de los colombianos. Entonces aquí la pregunta es si este tema es un ataque a la mayoría, si es democrático y si efectivamente los católicos deben quedarse impávidos ante este ataque. Doctora Hoyos, su interpretación, su lectura sobre el artículo de las iglesias, impuestos a las iglesias en la tributaria. Muchas gracias. Considero que cuando un fenómeno social que no gusta o que no convoca a la mayoría de la comunidad colombiana, es decir, cuando una situación en particular está generando indisposición social, críticas, percepciones acerca de la no reinversión o de la no utilización de los ingresos que reciben las iglesias y las demás confesiones religiosas reconocidas por el Estado colombiano. Ese disgusto social que existe hoy por hoy tiene que tener un origen, tiene que tener una génesis, y es allí cuando considero que las normas tributarias deben responder a esos descontentos sociales, pero más allá que a los descontentos también debe hacer un análisis desde el punto de vista económico de lo que está pasando con las entidades, no solamente las iglesias. Recordemos que esta propuesta legislativa también toca a entidades como los sindicatos o, por ejemplo, también como los partidos y movimientos políticos. Son una serie de entidades
que hoy se clasifican en el artículo 23 del Estatuto Tributario y son no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y continúan siéndolo después de la propuesta legislativa. La regla general es que continúan siendo no contribuyentes del impuesto sobre la renta. En esta mesa se ha planteado, doctora Hoyos, que esto es una persecución puntualmente contra la Iglesia. ¿Usted lo ve de esa manera? No lo considero así precisamente porque el artículo no solo contempla las iglesias y además porque también pienso que la propuesta legislativa lo que le apunta es a que haya impuesto sobre la renta a una tarifa diferencial del 20%, que no es la tarifa general que aplica para el resto de las entidades colombianas, una tarifa diferencial del 20% siempre y cuando el ingreso provenga de actividades comerciales que no se enmarcan, no se enmarcan dentro de la actividad meritoria o sin ánimo de lucro que debería caracterizar a estas entidades. Senador Barreto. Yo quisiera lo siguiente. Uno, primero, lo han dicho y lo han dicho todos, hasta su merced lo dijo hace un momento y todo. Hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Miremos el contexto de la palabra. Eso viene de una era ya de hace mucho tiempo, donde el mismo Señor Jesús manifestó eso y de eso se amparan para esto hoy. Pero si bien es cierto, se respetaba, siempre el Señor Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero el César no tenía injerencia sobre las cosas de Dios y las iglesias no tributaban y se respetaba, si ese es el origen de ese pensamiento. Lo de Dios se respeta y Dios también respetaba lo que era del César. Entonces, eso es lo que de pronto quería manifestar frente a esa frase. En segundo lugar, si bien es cierto, las actividades que hacen las iglesias son para ayudar a sostener. Miren, las iglesias hoy hay iglesias que generan 100, 200 empleos, pagan para fiscales, pagan 4 por 1000, pagan retefuente. Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son los impuestos que pagan hoy las iglesias? Todas esas cosas están pagando. Entonces, lo único es el tema de la renta, que no, claro, ustedes van a hacer una escritura, hacer cualquier cosa y le pagan como cualquiera su retefuente, lo están pagando. Pero no están pagando renta. Es la renta, es la renta. La retención en la fuente. Es la renta. La discusión es la renta. Es parte de la renta. Eso es parte de la renta. Entonces, mire, lo que yo quiero decir con esto es lo siguiente, mire. Hoy, o sea, las iglesias, ¿qué son? Asociaciones o grupos de personas fieles, creyentes, con una convicción que hacen aportes a diario para sostenerse en ellos mismos. ¿Sí me entiende? De esos aportes nace todo. Esa gente que hace esos aportes no está esperando ningún beneficio y eso no es de nadie. Un pastor, por ejemplo, lo tiene 20 años en una iglesia y de bueno le llega el relevo o el traslado y tiene que irse para otra iglesia a arrancar de ceros. Ellos no son dueños de nada. Es la misión la dueña de esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener aquí en claro esto? Las actividades que se realizan en una iglesia por fuera son para mismo sostener la iglesia. Por ejemplo, le pongo el contexto no tan grande sino más bajo. Entonces resulta que la iglesia, para ayudas de sostenerse, monta una librería o monta una cafetería o algo, que eso ayuda para pagar el celador o para pagarle al mismo pastor y todas estas cosas. Entonces sobre eso es que decimos que vamos, sobre cualquier negocito que monten ellos mismos, dentro de la funcionalidad de la congregación, es a lo que hoy le quieren grabar los impuestos. Entonces, el trabajo social que genera la iglesia es un trabajo que no lo genera nadie. Lo que pasa, senador, es que hay iglesias de iglesias, hay iglesias que realmente, concejal Carrillo, son empresas reales detrás de, por supuesto, la fe, por supuesto, del negocio, como lo quieran leer, de la fe. Vea, esto es algo que pues, nos podemos remontar en el tiempo hasta los albigenses, los cátaros, el siglo XVI, la iglesia vendiendo indulgencias para terminar de construir San Pedro en Roma. O no puede que no nos vayamos hasta el siglo XVI. En 1982 apareció colgado en un puente de Londres, en el Blackfriars, el señor Roberto Calvi, que era el presidente del Banco Ambrosiano, porque el Vaticano tenía un banco que estaba hasta las pestañas de mafia italiana. Entonces, esas cosas se han dado lamentablemente, porque las iglesias pues no están constituidas por ángeles, están constituidas por seres humanos que se equivocan. Y yo quiero decirle una cosa olvidé su nombre, perdón, a Juan Camilo, y es que de ninguna manera es un argumento decir que el 78% de los colombianos son cristianos.
o católicos. Eso de ninguna manera es un argumento. O que el 90% de los colombianos dicen tener una confesión, porque entonces estaríamos ante la tiranía de las mayorías. Es justamente la naturaleza laica de este Estado la que le garantiza a todos, musulmanes, católicos, ateos, devotos de Goku, los que sean, el derecho a ejercer su fe de manera libre. Entonces no tiene por qué haber preferencias sobre unos o sobre los otros, porque entonces también, y se lo digo con respeto, los pastafaristas o los devotos de Goku podrían decir que ellos tienen una iglesia y que tienen que tener exención de renta en sus actividades económicas. Pero, concejal, y eso no puede ser. Aquí se le llama la tiranía de las mayorías. Lo que yo creo es que ustedes, a partir de unas minorías, porque son una minoría, quieren hacer una persecución casi dantesca contra la iglesia. Mencionaba usted que debían colgar personas de los puentes porque son de los bancos del Vaticano. No, a mí me parece que un poco la discusión... Un segundo, a mí me parece que un poco aquí la discusión es distinta. Y es que efectivamente aquí las iglesias en Colombia hacen una contribución social muy importante. Se le olvida a usted que en este año 147.281 migrantes y refugiados han sido asistidos por la Iglesia Católica. Yo quisiera saber si de gente de su partido, si políticos que representan el pensamiento que usted representa, ha ayudado siquiera a 100 personas de los migrantes. A ninguno de ellos. Eso los ayuda la Iglesia Católica, no ustedes. Segundo, perdón, déjeme darle más cifras. Si no me permite responder. No, yo lo oí a usted. 30.363 víctimas del conflicto han sido asistidas por la Iglesia Católica en Colombia en este año. Yo les pregunto, además de los 10 congresistas que hay de las FARC en el Congreso que están supremamente bien asistidos, ¿a cuántas otras víctimas su partido ha ayudado o las personas que simpatizan con su partido? Eso para decirle lo siguiente, y es que esto no es un tema de que vamos a poner a grabar a unas personas que efectivamente pueden utilizar el nombre de iglesia ilegalmente para hacer sus propias actividades. A esos hay que supervisarlos y ellos no tienen la iglesia católica no. Dejemos que el concejal Carrillo, doctor Ramírez, le responda. Ya voy con usted, doctora Hoyos. Concejal Carrillo. Yo no voy a hablar en nombre de mi partido porque es una organización que yo no controlo. Si yo tuviera yo tampoco controlo la Iglesia Católica, pero le tengo las cifras. Si yo tuviera la plata que tiene la Iglesia Católica, no me la gastaría en palacios de oro y en lujos, como ha pasado tantas veces. Se la gastan en plumas de ganso y en pantallas de 23 millones de pesos. Pero es que yo no manejo los recursos que maneja la Iglesia, que lleva 2000 años convirtiéndose en una de las estructuras de poder más grandes del planeta Tierra. Que ha asistido a la mayor cantidad de gente en la historia de la humanidad. Y demás, pues faltaba más que no lo hiciera. Pero es que aquí de lo que estamos hablando es de la ley, y la ley tiene que ser la misma para todos. Así el 80% de los colombianos se declaren católicos, la ley es la misma para los sacerdotes que para cualquier otra persona. Y por eso, por esas excepciones en la ley, por ejemplo, es que hemos tenido casos tan graves como los de abuso de pederastia a la Iglesia Católica, por la cual, y en nombre de un concordato, aquí le han garantizado. Pero esa es otra discusión. Doctora Hoyos, le escucho, por favor. No, pero hay otros violadores que no solo le dan impunidad, sino curules, y ahí sí nadie dice nada. Ahí sí calladitos todos. Doctora Hoyos. Yo les propongo que hablemos de lo que opina la Santa Sede del Vaticano. Colombia suscribió un concordato hace muchísimos años, en 1973, en virtud del cual Colombia sí puede grabar a las iglesias, y así lo ordenó el Vaticano, igual a como se graban a los particulares. Esa es una gran premisa, y es que entonces sí se pueden grabar a las iglesias tal cual como se hace con el gravamen de los particulares. Lo que sucede es que me parece que no podemos ni crucificar a las iglesias y a las demás confesiones religiosas por el hecho de que no todas han hecho un uso adecuado de los ingresos que reciben. En ese sentido, me parece que debería, como la norma lo propone, exceptuarse todas las actividades que tengan que ver con el culto, todas las actividades que tengan que ver con las curias y los seminarios también episcopales, y todas las demás actividades meritorias y que están ligadas con profesar y generalizar también en toda la población el libre uso o decisión de la religión que deseen profesar. Ahora, lo que sí me parece, y creo que es una crítica que tengo a la propuesta legislativa, siguiendo un poco con el ritmo que venimos de discusión, es que hay ocasiones en las que las actividades que adelantan estas entidades no siempre están adscritas al culto. Por ejemplo, actividades artesanales o actividades que podrían catalogarse como comerciales, que se obtengan ingresos de carácter comercial derivados de esas actividades, pero que sean reinvertidas o reinvertidos esos ingresos en la actividad meritoria o sin ánimo de lucro.
Me parece que eso es algo que la propuesta legislativa no está concibiendo como una excepción al gravamen, es decir, la propuesta legislativa está planteando que siempre que una entidad de este tipo obtenga ingresos de carácter comercial, está gravado con un 20%. Me parece sin duda que deberíamos replantearlo, en el sentido que ese ingreso se grava siempre y cuando no se ha invertido o reinvertido en la actividad meritoria. Eso es una cosa diferente, totalmente. Senador Claro, Barrera. es por eso que, para terminar mi intervención, fíjense que la propuesta legislativa está un poco mal encaminada desde el punto de vista técnico-normativo, porque no deberíamos llevar esta modificación al artículo 23 del estatuto, que es donde están las entidades no contribuyentes del impuesto, sino que mi propuesta siempre ha sido que estas entidades se trasladen al régimen especial, ¿sí?, del impuesto sobre la renta, y que únicamente se graben cuando quiera, insisto, que los ingresos obtenidos, sin importar la fuente de la cual provengan, no se inviertan en el objeto meritorio. Senador Barrera. Mire, yo siempre he manifestado un tema de algunos sectores de izquierda. Las cosas son malas, abominables, cuando están en otro sector, pero cuando vienen al sector de ellos, lavan sus pecados. Acordémonos que cuántas veces hablaban y vociferaban de algunos personajes de la política colombiana y decían que era lo peor de lo peor. Llegaron a la misma mochila de ellos. Y ahí para adelante un ejemplo para la sociedad. Son buenos. Mira ese ejemplo de tal personaje. Hoy pasa lo mismo. Dicen, un cura que es violador debe ser castigado. Claro que sí debe ser castigado. Y nosotros estamos de acuerdo que si un pastor o un cura comete actos delictivos, tiene que ser castigado. Lo que no estamos de acuerdo es que si un pastor o un cura cometen actos delictivos, violan niños, matan, asesinan, hacen atentados, bueno, hacen cosas de esas, después se les premie con dinero o con cargos en el Estado, en aras de la paz. Hoy tenemos un poco de bandas delincuenciales que se están fortaleciendo porque hay una promesa del Estado de que les va a pagar un sueldo de 800.000 pesos. Oiga, ¿por qué no decimos nada de eso? ¿Por qué no decimos de otros violadores y de otras personas que le hacen daño a la sociedad? Yo quisiera saber si estarían de acuerdo de que un cura que no quiera violar más niños simplemente se entregue y diga y le van a dar un cargo y le ponen sueldo. No, pero esa es otra discusión, senador. Volviendo al tema del 20%, lo están hablando. Volviendo al tema del 20%, cierto es que hay iglesias chiquitas, hay iglesias que hacen sus cosas de manera correcta, pero detrás de algunas iglesias hay ciertas familias, ciertos apellidos, senador, que se han dedicado a amasar fortunas. Tienen partidos políticos. Son cosas diferentes. ¿Y por qué no pueden haber partidos políticos? No critico que no tengan partido político. Digo, si tienen partido político, deberían no tributar más. ¿Por qué un sector religioso? Y entonces, ¿cómo es que el Estado a los otros partidos políticos les paga las campañas? Y ahorita hay Yo sí creo que son cosas que tienen que estar separadas. Ahorita hay un tema que se está promocionando en el Congreso, que es que sea el Estado el que paga las campañas de los partidos políticos. Y así debe ser, es la única manera en que puede haber democracia en este país. No, señor, yo no estoy de acuerdo con eso, es una sinvergüenzura. O sea, los partidos políticos se vuelven monopolizadores. ¿Usted volvió la reposición de votos? ¿No la aceptó? Hombre, a mí no me han dado nada hoy. Y si lo dan, se la dan a todos. Y si la ley es para un espanto. Senador, ¿cuántos votos sacó usted? Yo saqué 104.000 votos. ¿Usted sabe cuánto es eso en plata que le va a dar el Consejo Nacional? No tengo, y debería acabarse eso. Yo hoy usted no lo va a recibir. Yo hoy gano un sueldo. El compromiso aquí en estas cámaras de que usted va a donarle eso a la iglesia. Yo hoy gano un sueldo. Yo hoy gano un sueldo que ganan todos, pero estoy tramitando un proyecto de ley para que nos rebajen el sueldo a nosotros. Sí, pero no engañe, Carrillo, sobre las iglesias. Usted aquí viene a acusar de que está en contra de la financiación estatal, pero sí va a recibir la reposición de votos. Estoy en contra de las listas cerradas que los partidos manipulen. Pero yo le ruego, no nos salgamos de la discusión. Yo quisiera que hablemos de las iglesias que tienen partidos políticos, que creo que merecen un capítulo aparte, adicional a las empresas. Pero que tienen derecho igual a cualquiera. Claro, tienen absolutamente derecho en crear su partido. Yo no pertenezco a ningún partido de esos. Sí, pero hablemos, consejero, de las iglesias. Es una especie de iglesia, ¿no? Tiene un Mesías y todo. Pero hablemos de las iglesias que tienen partido político. ¿Cómo cree usted que debería ser el tratamiento? Vea, yo tengo una relación muy respetuosa y muy cordial con mis colegas del sector interreligioso. La gente del MIRA, la gente de Colombia Justa y Libres, pero se los he dicho en muchas ocasiones. Las dos cosas tienen que estar separadas. Porque una cosa es la fe personalísima, que es un asunto del fuero interno y que es absolutamente respetable, y otra cosa es querer generar ley o generar normas sobre los preceptos de una religión
que no todos compartimos. Este es un país laico, es un Estado laico. El concordato se acabó hace mucho tiempo y aquí no tiene por qué haber excepciones. Y yo sí quiero ponerle... ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? La Constitución, no señor, yo no creo en Dios, yo soy orgullosamente usted es parte de ese 10% de colombianos que no creen en Dios. Merece mucho respeto. Y merece mucho respeto. Pero por lo mismo... Luego, de a uno, por favor, permítame, de a uno para poder escucharlo. Permítame, doctor Ramírez. 0,01% pastafarista y el 0,01% de voto de Les voy a pedir un favor especial, les voy a pedir un favor especial, de a uno para poder escucharlo, por favor. Yo pienso que merece respeto, claro que sí, pero si el 10% de la población, o menos del 10%, porque yo estoy hablando para un 5%, merece respeto, ¿cómo no va a merecer respeto el 95% que tiene sus creencias? Para ellos la tiranía hoy es la mayoría, una tiranía que se llama mayoría, pero cuando ellas tienen la mayoría es democracia. Les voy a mostrar cuál es esta estrategia de la izquierda atea que nos quieren imponer al 95%. No, izquierda atea. Y es la siguiente. El concejal acaba de decir que es que la iglesia no se tiene que meter en política. Y entonces con eso él nos está callando la boca a más del 90% de colombianos que donamos nuestros ingresos en forma de donación a la iglesia. Nosotros ya hemos pagado impuesto y ahora le quieren volver a cobrar impuesto a la iglesia cuando recibe nuestra donación, porque la iglesia no recibe dinero ni del Congreso, ni del Estado, ni de nada, es de los propios creyentes. Y estos señores diciendo que es que la iglesia tiene que estar separada de la política, entonces nos quieren expropiar y clavar 2 veces los impuestos. Y ellos Esa es persecución. Y un segundo punto. Y es que, como lo ha dicho ya en reiteradas ocasiones el concejal, y así piensan los congresistas del mismo partido y de la izquierda que quieren proponer esto en el Congreso, y es que la iglesia tiene que ser castigada y perseguida por todos los errores que durante 2000 años de historia han cometido. Pero ¿por qué se interpreta pagar impuestos como una persecución? Pues porque efectivamente si yo necesito para realizar todas estas tareas que yo les estoy diciendo, atender la fe de más de 40 millones de colombianos, asistir a los colombianos y a los refugiados que no tienen nadie más que lo asista porque el Estado no es capaz, asistir a las personas que en San Andrés sufren por los huracanes, que el Estado no lo hace. Y para esos recursos... ¿Cómo no que el Estado no lo hace? El Estado colombiano... Pero no lo hacen la dimensión que tienen las iglesias. Y si no, pregúntenle ahorita al gobernador de San Andrés quién está haciendo la remodelación y la reconstrucción de San Andrés la hizo la Iglesia del Católica. colegio más importante católico de Providencia. Nadie, porque el gobierno colombiano se negó a hacer la reconstrucción de esa iglesia porque a pesar de que es patrimonio cultural de la nación, no están poniendo ni un peso. Entonces somos los mismos creyentes, los que ya hemos pagado impuestos, que además donamos para que se hagan esas reconstrucciones. Entonces, en este caso lo que sí hay es persecución religiosa y nos quieren callar. Nos quieren callar diciendo que no, como somos católicos no podemos hablar de iglesia en política. Nos quieren callar porque nosotros somos una mayoría y es la minoría la que tiene. Permítame, doctora Hoyos, ya voy con usted. Y yo en eso sí quiero ser muy claro, y es que eso se tiene que acabar. En la política podemos hablar y defender nuestra fe, sin duda. Concejal Carrillo. Es la clásica falacia de decir algo que yo no dije. O sea, los ateos sí tienen derecho a tener representación, pero los creyentes no. Es que yo en ningún momento dije que no tuvieran derechos políticos. Yo digo que la ley y que en general las normas no se pueden hacer sobre preceptos religiosos. No se puede, porque no todos somos religiosos. Eso sería exactamente lo mismo que yo quisiera imponer mi postura espiritual, que es distinta de la suya. La está imponiendo. No, porque para como usted no cree en Dios, a usted le parece que los demás no deberíamos poner plata para que los sacerdotes nos permitan hacer el culto. Permítame para que el concejal Carrillo hacer una réplica de una falacia que además este señor está diciendo, porque él cree dogmáticamente en una religión y yo eso lo respeto. Lo que yo no puedo tolerar es que usted diga que la iglesia debe estar por encima de la ley, porque eso es un no rotundo. La iglesia tiene que regirse por la misma ley que cualquier otra institución, que cualquier otra organización. Y este proyectico de ley, además, ni siquiera
ni siquiera está proyectando ponerlos a pagar realmente todo lo que deberían pagar, sino darles una tasa preferencial. ¿Cuánto cosas, cree usted que deberían pagar las empresas? Lo mismo que todo el mundo, debería ser exactamente igual. ¿Cuánto? La renta debería ser igual para una iglesia que para cualquier otro negocio. Si lo que recibe la iglesia son donaciones. Son donaciones. Pero aquí, de todas maneras, lo que está proponiendo este proyecto es grabarles las actividades que no tengan que ver con el ejercicio misional. Es que parece que usted que es senador debería haber leído el proyecto de ley, pues usted no tiene la obligación de votarlo. Doctora, pero es que lo que aprobaron es sumamente abierto y deja por fuera un montón de cosas. Doctora Hoyos. Yo sí quisiera saber, hacer una pregunta, o sea, si todos aquí en esta mesa creemos que el carácter misional de una iglesia, de una confesión religiosa, debería tener un tratamiento especial, porque creo que en eso todos estamos de acuerdo. O sea, que el carácter misional propiamente dicho debería tener un tratamiento especial en el impuesto sobre la renta. Incluso los que dicen no ser creyentes, y está muy bien, porque la población colombiana debe reunir tanto a creyentes como no creyentes, y en eso creo que los porcentajes están mandados a recoger. En virtud del principio de equidad, no deberíamos ni siquiera llevar a porcentajes quiénes son ateos y quiénes no. Pero regresando al tema, me parece que si todos estamos de acuerdo con que el fin misional no se grave, entonces, ¿por qué no estamos de acuerdo con el proyecto de ley? Si es eso lo que está proponiendo el proyecto, que los fines misionales no se graven, y mi propuesta incluso va un poco más allá, y es que si se obtiene un ingreso de otro tipo de actividad comercial, de servicios e industrial, siempre y cuando se reinvierta en la actividad meritoria, como bien puede ser la construcción de un colegio que sin duda tiene impacto social y comunitario, pues que tampoco se grave con el impuesto sobre la renta. O sea, el asunto es por qué creemos que es un ataque a la iglesia o a las demás confesiones religiosas el hecho de que si reciben un ingreso que no se reinvierte en su actividad misional, se grave, porque es que si el ingreso termina en manos de particulares o termina invirtiéndose en actos suntuarios o en actos de lujo, o por ejemplo... Yo quiero preguntarle a la doctora si con respecto al artículo que hay ahorita planteado, la venta de empanadas para ayudarle a sostener al sacerdote estaría o no grabado, porque es que nos vamos a meter en la discusión de que ahora la DIAN va a llegar a iglesia por iglesia a determinar si la venta de empanadas, si el bingo, si no sé qué, incumple o no la ley. Y ahí es donde va a haber persecución, porque entonces va a empezar a haber una serie de investigaciones contra sacerdotes y pastores, porque es que no facturó la empanada a la salida de la iglesia. Permítame, doctor Ramírez, ¿eso se estaría grabando, doctora Hoyos? Es decir, la venta de empanadas o un bingo que tiene como propósito la beneficencia, pero que hay dinero detrás, ¿eso se estaría grabando? Según la redacción tan abierta de la ley, respuesta sí. Dice que cualquier ingreso que provenga de una actividad comercial está grabado al 20%. Por eso digo que voy un poco más allá en que debería revisarse, y aquí creo que vale mucho la pena que el doctor Alirio tenga en cuenta lo que yo estoy comentando, porque debería revisarse que estos ingresos solamente se graben cuando no sean reinvertidos en la actividad meritoria. Pero eso no está ahí. Senador Barrio. Pero es algo precisamente que estoy proponiendo para ir un poco más allá del texto actual, porque si dejamos el texto como está, la respuesta a tu pregunta anterior es sí. Y para concluir, considero que una iglesia con partidos políticos no se acompasa en lo absoluto con su fin misional. Me parece que son dos asuntos completamente diferentes. Senador Barrero. Yo lo que quiero decir es que aquí el concejal ateo dice que la mayoría es tiranía. La mayoría es democracia, paisano. Es democracia. La mayoría, pero la mayoría se convierte. La tiranía de las mayorías, que es lo que mayoría se convierte en democracia cuando es a favor de ellos. Claro. Pero cuando es en contra, es tiranía. Entonces, esa es la forma de vender las películas. Ellos, y la que siempre se azotan ellos mismos. Y mire lo que sucedía. Teníamos una reforma tributaria que pensaba recaudar 14 billones de pesos hace 2 años y casi incendian el país y lloraban y mejor dicho eso se flagelaban y se hacían matar. Ahorita van a grabar, mejor dicho, del más grande al más pequeño, van a quitarle el subsidio al combustible, van a recoger 25 billones, serán 50, quieren meterle impuestos a todo. Ay, pero ¿de qué se afanan? Esa es la doble moral que manejan. Cuando es para ellos, si hoy hubieran sacado una ley donde los ateos tienen derecho a tales y tales cosas, hoy maravilloso, este sí es nuestro gobierno. Entonces, no podemos, no podemos más seguir bajo la doble moral,
de un sector pequeñito de la sociedad, donde el más del 90% casi es creyente en Colombia, nos vengan a imponer sus reglas. O sea, una doble moral como la siguiente. Protegen el sufrimiento de un animal, pero avalan la muerte de un niño dentro del vientre de su madre, de 6 meses, que ya puede ser entregado en adopción, que lo tienen que envenenar, matarlo, sacarlo por pedazos. O sea, ¿a dónde estamos llegando? Y nos quieren mandar a nosotros a que estemos de acuerdo con esas cochinadas. O sea, no, Concejal jamás. Tenemos que hacer un programa solo sobre el aborto y ojalá invitando mujeres, porque es muy fácil desde su posición de vaquero, macho, controlador, salir a hablar en contra del aborto y del derecho que tienen las mujeres a decidir pero sobre la su discusión cuerpo. sobre el aborto, concejal, si me permite, ¿por qué no se cuidan si no quieren quedar embarazadas? De las mujeres. De hecho, los que aprobaron el aborto en Colombia fueron hombres. De hecho, los que aprobaron el aborto en Colombia fueron hombres. Para negar a las mujeres el derecho a ¿Y decidir sobre usted su quién cuerpo? es, paisano, para declararle la muerte a un niño? Eso es un abuso. ¿Y quién es usted para aprobar la muerte de un niño? No le concierne a usted que ha tenido toda la facilidad de la vida de ser el hombre controlador. Me tengo que ir a comerciales. Entonces, pero permítame hacerle una réplica a María Camila, por favor. porque es que aquí de lo que yo estoy hablando es de que se cumpla la ley. Yo no estoy hablando pero aquí la ley de que es buena si lo beneficia a usted. Para, no, señor, eso no es así. La ley es la misma para todos, para los ateos, para los musulmanes y para los discípulos de quien sea, del equeco, del indio amazónico, de cualquier cosa, debe ser exactamente la misma, porque la ley está en una dimensión distinta a la de la religión y la tenemos que cumplir todos por igual. Pero en todos. ningún lugar la ley Estamos en Zona Franca, estamos hablando donaciones. de los impuestos a las iglesias, otro artículo que está dentro de la reforma tributaria y que ha despertado todo tipo de interpretación y de polémica. No solamente ese, también es el de las pensiones. Tiene los pelos de punta la contralora, la procuradora Margarita Cabello, que ha emprendido una cruzada defendiendo a los pensionados, diciéndole al gobierno que es regresivo, que ahí hay derechos adquiridos sobre las pensiones, sobre la reforma tributaria, sobre las iglesias, entre otras cosas. Cercanos, seguidores del presidente Gustavo Petro le están reclamando por no cumplir lo que fue su promesa de campaña: no más impuestos a las iglesias. Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca. Uno de los muy molestos, de los muy inquietos con este artículo es el pastor Sade, Alfredo Sade, que fue seguidor y ha sido uno de los hombres cercanos al presidente Gustavo Petro, el que dice que representa por lo menos 200 iglesias de estas evangélicas. Doctora Hoyos, hablando de plata, hablando de impuestos, de porcentajes, ¿cuánto deberían pagar? Aquí se ha planteado, el concejal Carrillo lo decía, deberían pagar mucho más. ¿Cuánto deberían pagar si usted lo considera que debería ser mucho más? No, considero que la tarifa diferencial del 20% es completamente armónica con el impacto social que generan las iglesias y las demás confesiones religiosas. De hecho, creo que las iglesias no deberían ser tratadas distinto a como hoy se tratan a las entidades sin ánimo de lucro. Recordemos que las iglesias hoy no están catalogadas como entidades sin ánimo de lucro, hoy están en una mucho mejor posición que ellas. Las iglesias son no contribuyentes del impuesto de renta. En mi criterio, las iglesias deberían ser entidades del régimen tributario especial o sin ánimo de lucro, las que solo pagarían un impuesto de renta del 20%, siempre y cuando lo que obtengan provenga de la fuente que venga, servicios, actividades industriales o comerciales, no se reinviertan en su actividad meritoria. Esa es mi posición. Doctor Ramírez. Es que resulta que es absolutamente distinto la directora de la Fundación Julio Mario Santo Domingo, que se dedica a hacer actividades asistencialistas, a un pastor o un sacerdote que lidera espiritualmente la relación de los fieles con Dios. Es completamente distinto. Las iglesias no son esales. Las iglesias son entidades que están ahí desde hace más de 2000 años y hay que respetarlas, porque su función social es acercar al pueblo a Dios. Si hay una minoría que no cree que existe Dios, al Dios al cual usted se está congregando y en la iglesia en la que está yendo. ¿Y qué hacemos con nosotros? El 90% de los colombianos son cristianos. Y entonces llegan gente como usted dice, ¿qué hacemos con los otros? Entonces quitemos la iglesia católica, quitemos la iglesia evangélica y pongamos un lugar neutro, que es un lugar con paredes blancas,
porque eso le sirve igual a cualquiera, porque eso le sirve al mahometano, le sirve al cristiano, le sirve al católico. Pues no resulta así, y ahí es donde usted está imponiendo sus creencias al 90% restante, porque el 90% restante entiende que los lugares donde se congregan son los lugares santos, sagrados, que no pueden ser utilizados como salón de té o como salón de reuniones o como biblioteca. Cuando un político como usted se acerca y dice que es que por el respeto a las 5.000 iglesias o más que hay registradas en Colombia, entonces debemos acabar con las iglesias católicas o con las iglesias evangélicas para hacer lugares de culto neutro. No, lo han dicho, lo dijo su alcaldesa, y nos tocó ir y marchar en contra de la alcaldesa. Su alcaldesa. Sí. Imagínese, María Camila, mi alcaldesa. Su alcaldesa hizo cerrar la iglesia del aeropuerto. Afortunadamente, y en esto tienen que tener mucho cuidado, se están metiendo con la mayoría de los colombianos. Y los colombianos no nos vamos a quedar quietos. Concejal. Y en ese sentido... ¿Y eso es una amenaza? No, Concejal y es Carrillo. importante que nos oigan. ¿Y qué van a hacer? Porque ¿No una van a respetar tiranía la ley? contra la mayoría, contra la mayoría no les va a salir A bien. ver, concejal Carrillo. La ley se tiene que Vea. hacer. Perdón. En la historia de la humanidad, si algo ha desatado guerras, ha sido justamente la religión. Y estamos hablando de cosas que siguen en este momento dándose. La situación, por ejemplo, que vemos hoy en todas las noticias del mundo en Irán, se da justamente porque no hay una división entre la religión y la ley. Y los estados confesionales generalmente, casi que por regla general, terminan siendo altamente autoritarios. O sea, es que el tirano español Francisco Franco gobernaba de la mano con la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica también apoyó el fascismo en Italia. Pero nuevamente, Y ha concejal, tenido usted lo que todas quiere es las veces, castigar una a la y otra vez. Iglesia No, aquí no se Católica trata. colombiana No, señor. por cuenta de unos No, temas señor, pero es que históricos. Pero fíjese, castigarlos es concejal, ponerlos que a pagar ese es un buen impuestos como a todos pero ese sí es nosotros. un buen punto. Imagínese Meter usted. en el mismo saco al señor Pepito Pérez, que tiene iglesia y tiene partido político, con el pastor chiquito que está haciendo su Que es iglesia. el 80% de la Eso iglesia. no es, las eso no iglesias, es las injusto. iglesias generalmente son estructuras verticales que tienen una organización. O sea, aquí no me van a decir, o sea, usted habla de las empanadas, le cuento una cosa. Yo no sé si usted se acuerda, María Camila, que yo estuve al frente de la revocatoria de Enrique Peñalosa. ¿Sabe por qué nos tumbaron las cuentas en el Consejo Nacional Electoral? Por unas empanadas y una gaseosa. Porque así es la ley. Por eso, y entonces lo que Esa usted es la quiere es ley. que ese grado de Entonces usted persecución dice, lo tenga que es soportar con un unas pastor o un empanadas, entonces sacerdote. va a tener que pagar empanadas. Iba por las empanadas. Claro, pues porque tiene es que usted pagar. sabe- Si usted va a usted empanadas sabe que- colombianas, bueno, aquí no sé, no me voy a poner a hacer cuñas porque yo ni siquiera como empanadas, porque soy vegetariano y generalmente tienen pollo. Si usted va a comprar una empanada, tiene que pagar el impoconsumo. Es que eso es así. Entonces usted no puede creer que se va a evadir de la ley simplemente porque hay 2000 años de tradición o lo que sea. Eso no tiene ningún sentido. Senador Barreto. Y además de todo se victimiza. quiero aclarar Dicen que algo. esto es Cuando una alguien, vea, cuando alguien hace una Permítame donación, un segundo, doctor persecución. Augusto, senador Barreto. ¿Usted cree, por Cuando ejemplo, alguien- que alquilar a 200 millones de pesos un salón, como hace los señores estos del G12, eso no es un negocio? Pero volvemos a lo Eso mismo. son cuando Hay alguien iglesias de hace, iglesias, cuando, vea, senador cuando Barreto. alguien hace una donación, lo hace después de impuestos. O sea, si yo hago una donación, yo ya pagué mis impuestos, ¿cierto? O sea que de esa donación toca volver a pagar impuestos. No, eso se debe respetar porque es la creencia de las personas. Ya se pagó el impuesto, por ejemplo, le llegó su sueldo. Pagó el impuesto que le toca, lo que les contrata de ley, declara su renta y de lo que le queda hace una donación. Esa donación debe ser respetada porque es la creencia. Y aquí no estamos hablando de una tradición que nació porque sí. Es de un hombre que existió hace más de 2000 años que cambió la historia de Colombia y por eso en casi muchos países del mundo se dice antes y después de Cristo. Si eso no fuera sido tan importante, no estaría en la historia y en los libros de la historia del mundo. Entonces, no vengamos aquí de que es que esto es algo que se apareció. Entonces, vienen a acabar algo Si vamos que a nació discutir... hace más de 2000 años. Y porque simplemente un grupo muy pequeño que no creen en Dios, ¿sí? Que no creen de pronto en el ser supremo que nosotros creemos y que nos mueve. Entonces tenemos que ahora acoplarnos ¿Usted no a lo cree que las ellos iglesias quieren. grandes deberían pagar más impuestos? Pues, no le hablo de las pequeñas, es que le los hablo de las pagan, grandes. obviamente. Pero es que la más, Yo la estoy de más acuerdo grande es con la doctora. católica. Y Yo la sé. que más hace, más que La el más grande es la Estado, católica. es la católica. Mira, yo estoy de Entonces, ¿usted le acuerdo va a con lo quitar que dice la plata a la doctora. católica para qué? Donde dice que
Si esos recursos son para otras cosas, está bien, pero si esa plata es reinvertida en la misma congregación o para agrandar la congregación o para todas estas cosas, hombre, se respeta. ¿Usted cree que esta gente del G12 también, cuánto se gasta para sostener? ¿Cuánto se gasta para darle empleo a tanta gente? ¿Cuánto se gasta para poder mantener prácticamente ¿cómo le digo? El balance? Vino una pandemia que prácticamente tocó cerrar todas las iglesias, 2 años donde el gobierno les dijo, oiga, venga, ustedes son unas personas que hacen una actividad social mejor que la que hace el Estado, les vamos a ayudar con algo para que continúen haciendo ese trabajo social. No, doctora, esa pobre gente le tocó sufrir y llevar del bulto y atravesar una pandemia sin recursos, sostener las nóminas, sostener una cantidad de cosas. Y hoy entonces cuando se están recuperando, taque, un impuesto del 20%. Doctora Hoyos, que me está levantando la mano, por favor. Sí, gracias. Efectivamente, yo sí quisiera preguntarles si entonces no reformamos el artículo 23 y olvidamos esta propuesta legislativa, entonces, ¿qué hacemos con los ingresos que reciben las iglesias que no son reinvertidos en el culto, en actividades de beneficencia, en la promoción de la fe? Que sabemos que hay casos como esos. Tenemos que reconocer que en nuestro país sí hay casos donde esos ingresos, esas donaciones que pagamos los fieles, que valga decirlo, las donaciones que los fieles le hacen a las iglesias tienen un beneficio especial en las declaraciones de renta de esos donantes, quienes pueden descontar de su declaración de renta un porcentaje bien importante de sus declaraciones. Y eso no ha sido modificado, al contrario, se reafirma. Yo le quiero responder a la doctora. Permítame. Y quisiera únicamente ir preguntando lo siguiente. Si no hubiese esta propuesta de reforma, ¿qué propuesta entonces hacen ustedes para aquellas iglesias que no reinvierten en su objeto meritorio los ingresos que obtienen? A ver, doctor Ramírez, ¿cuál sería la propuesta? Lo primero es que hay que mejorar la supervisión. Si una iglesia está hecha con el único propósito de hacer un negocio privado, esa iglesia no debería ser reconocida como iglesia, punto. Pero no por culpa de esos, que son las excepciones y que deberían ser supervisadas por las autoridades, vamos a hacer menos eficaz la tarea de las iglesias que sí están asistiendo a todo el 90% de los colombianos y aún a los no creyentes, porque lo que está sucediendo aquí es un reemplazo. La religión cristiana, católica y todas las demás religiones que tienen miles de años sobre la faz de la tierra quieren ser reemplazadas por una religión atea del gobierno, y eso es lo que quiere el gobierno, quitarle plata a las iglesias para poder disponer. Es que el ateísmo es otra creencia. Me tengo que ir a comerciales. Como la religión normal. Doctor Ramírez, concejal Carrillo, rápidamente, Vea, por favor. aquí hay que dar las discusiones sobre cosas concretas y es lo que dice la ley, y me permito leer el parágrafo que está en discusión. Parágrafo 2. No están gravadas con impuestos sobre la renta y complementarios las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o la ley respecto a los ingresos provenientes de actividades asociadas al oficio religioso, al culto, al rito, a las prácticas que promuevan apego a los sentimientos religiosos en el cuerpo social, actividades de educación y beneficencia realizados bajo... Le pregunto, ¿un hospital de la Iglesia Católica está grabado o no está grabado? Entonces, ¿cómo, acabo de leer usted, decir ahí? Ya que acaba de leer, le hago esa pregunta. Pues si está siguiendo plata, por supuesto que está grabado. Pero es que el hospital católico le da servicios de salud a los más pobres. Usted lo que quiere es quitarle la salud a los pobres. A una sinvergüencería que apropiándose de las creencias de la gente y abusando del nombre de Dios ha hecho unas fortunas. Estamos en Zona Franca, estamos hoy lunes hablando de las iglesias, del impuesto, según cifras de la propia Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la DIAN. El total de iglesias y de congregaciones reconocidas hoy en Colombia, que son más de 9.000, generan unos 5.4 billones de ingresos y tienen unos 14.4 billones de patrimonios, lo que daría un estimativo de una recaudación de 1.8 billones de pesos en el hipotético caso de que grabáramos esos ingresos con una tarifa entre el 31 y 32%. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos en Zona Franca, ya a los minutos finales. Doctora Hoyos, su reflexión, su análisis final sobre esta discusión del día de hoy. Pienso que de manera macro hay que concluir diciendo que hoy las iglesias y demás confesiones religiosas tienen tratamientos especiales en el impuesto predial, son exentas en lo que tiene que ver con sus inmuebles destinados al culto y demás actividades religiosas. Tienen también un tratamiento especial en el impuesto de industria y comercio, que es un impuesto municipal, siempre y cuando las actividades que adelanten sean de beneficencia.
Y en materia de impuestos sobre la renta, hoy son no contribuyentes. La propuesta legislativa que se discute en el Congreso de la República propone gravarlas al 20%, lo que considero que no es suficiente. Me parece que deberíamos pensar en gravar únicamente los ingresos generados por las iglesias y demás confesiones religiosas que no sean reinvertidos en el objeto meritorio, entendiendo por tal actividades de culto, misionales, propagación de la fe, actividades de beneficencia, educativas y demás. En ese sentido, entonces, pienso que el texto se queda corto en lo que debería ser una propuesta legislativa definitivamente un poco más técnica y mucho mejor pensada para lo que requiere y reclama hoy la sociedad colombiana. Doctor Ramírez. Yo quisiera llamar la atención a que este es un episodio más de persecución religiosa. En los últimos meses los creyentes hemos visto cómo nos intentan cerrar oratorios, cómo nos intentan cerrar capillas, cómo intentan quemar la catedral primada en la Plaza de Bolívar. Y ahora esta semana nos toca enfrentar esto de los impuestos a las iglesias. Hemos visto en el programa de hoy que el único sustento que hay son rencores del pasado, son ideas que corresponden a ideologías ateas y que lo único que buscan es sacarle una cuenta de cobro a los creyentes por hechos que no han cometido ellos. Y ahí lo que hay es una persecución religiosa. Y hago un llamado a todos los creyentes para que seamos conscientes de este estado de cosas y para que efectivamente nos manifestemos públicamente, porque efectivamente creer en Dios no es pecado, no le hace daño a nadie, y por el contrario invitemos a nuestros hermanos ateos a que se unan a esta intención y podamos vivir todos en paz, los 50 millones de colombianos que vivimos. La única manera en que podemos vivir en paz es dando las mismas garantías para todos. Para todos. Aquí nadie tiene corona y el Estado de Derecho debe ser el mismo para todos. Entonces yo aquí, por lo menos debo decir, porque me parece que usted está poniendo en mi boca palabras que yo no he dicho, aquí no hay de ninguna manera una persecución a la fe. Aquí lo que hay es una persecución a los avivatos que en el nombre de Dios se han enriquecido. Y además hay un contubernio perverso entre la política y algunos sectores religiosos. Yo me imagino, senador Barrera, que a usted lo debe apoyar alguna iglesia en Yopal, o seguramente me va a decir que aquí nadie lo apoya y que no ha tenido apoyos de sectores religiosos y demás, y actúa usted de cierta manera como un lobista de algunos interesados. Entonces, pues yo lo que quiero decir es que aquí no se puede instrumentalizar la fe de la gente para apropiársela y meterla en causas políticas, que es lo que muchos generalmente en los partidos de derecha han hecho. Senador Barrera. Yo creo que si me eligieron, precisamente es para proteger los derechos. Los creyentes también tienen derecho a tener representantes. No pertenezco a ningún partido político, pero sé que muchos creyentes también me apoyan, ¿sí? Yo pienso lo siguiente, que si van a grabar a una entidad sin ánimo de lucro que es la iglesia, ¿por qué no graban a las demás entidades sin ánimo de lucro que hoy están exentas de impuestos? Segundo, para mí la iglesia debería estar presente en todos los programas sociales del Estado. Ellos pueden hacer un trabajo social muy grande, muy grande. ¿Qué es lo malo que enseñan? A querer la patria, a respetar a los demás, a ser personas de bien, a ser creyentes en Dios, a creer en la familia que se ha ido ya prácticamente destruyendo. Y por otro lado, que si hay impuestos, que haya apoyo también para estas entidades, para estas instituciones, que haya apoyo del Estado y que también tengan la posibilidad de tener acceso, por ejemplo, a trabajar con el Estado. O sea, si les van a grabar, que también les den algunas facilidades y algunos beneficios de parte del Estado. Pero que si no les dan nada, que tampoco les quiten nada. Lo de Dios se respeta como se respeta lo que es esto. No se metan con las cosas de Dios, que nadie se está metiendo con las cosas del Estado. Hablando de las iglesias, esta noche el senador Alirio Barrera del Centro Democrático. Senador, gracias por acompañarnos esta noche. A usted muchas gracias, María Camila. Ojalá hubiera un espacio más amplio para poder trabajar otros temitas que están aquí. Los invitamos para seguir hablando. Esto apenas comienza. Concejal Carrillo, un gusto siempre tenerlo aquí. María Camila, muchísimas gracias. Y solamente una cosa, yo no soy claudista, ¿no? A mí no me metan en el saco de la alcaldesa, por favor. Lo saco de allí. Usted ha sido uno de los más críticos de la alcaldesa Claudia López. Doctor Juan Camilo Ramírez, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por ponerle el foco a estos problemas y ojalá todos tengamos la oportunidad de participar ampliamente en la defensa de la fe. Aquí siempre habrá espacio para todas las voces. Doctora Victoria Hoyos, gracias. Feliz noche.
Muchas gracias a Red Más Noticias y en especial a Zona Franca. Un placer y bienvenido al debate interdisciplinario. Feliz Gracias, noche. señora. Igual para usted. Feliz noches para los televidentes. Gracias por acompañarnos hoy hablando de la fe, de las iglesias, de esta reforma tributaria que dice su padrino, que es el ministro Ocampo, que ha sido de las más consensuadas, donde más puntos de encuentro hay, menos discrepancias. La pupitrearon. Basta ver si va a pasar algunos de los exámenes en la Corte Constitucional. Llegamos al final, como siempre. Gracias. Que tengan un feliz resto de lunes. Que descansen.